quisiera agradecer a la profesora Adriana por la valiosa compañía que me hace en estos momentos. Por supuesto que agradecer profundamente a la profesora Maricelia y al comité organizador del 14º Seminario Nacional de Literatura, Historia y Memoria y 5º Congreso Internacional de Pesquisa en Letras en el Contexto Latinoamericano, por la importante invitación que me ha hecho y el honor que me hace de acompañarlos en este importante y significativo evento. El trabajo que voy a presentarles en estos momentos lo he titulado Enunciación performática intertransfronteriza y perspectiva transcultural en dos novelas particulares. Mar Paraguayo de 1992 del escritor brasileño Wilson Bueno, que seguramente todos y todas conocerán, y C del 2019 del escritor paraguayo Damián Cabrera. El primer momento de esta presentación lo he titulado Escrituras emergentes en movimiento. El desdibujamiento de las fronteras convencionales entre lo local y lo global marca el alcance de prácticas textuales que tienden a territorialidades amplias en nuevos espacios conceptuales. Esto genera relaciones asimétricas y flujos ambivalentes. Los imaginarios culturales de la contemporaneidad figuran no solo lo propio, sino además su diálogo con el otro, con lo ajeno. Es evidente la fragilidad de la noción de fronteras y de nacionalidades, por lo que la comparatista brasileña Cila Bern considera que sería más pertinente hablar de estéticas transculturales abiertas a interacciones y a la creación de lo nuevo, tal como lo presenta en su texto del 2013. La estructura tradicional del Estado-nación reposa en el pasado. La identidad en singular pierde su sentido y los centros ceden lugar a los márgenes. El resultado de las múltiples movilidades es un entramado en un complejo palimpséstico. Para Bern, el concepto de transculturación parece presentar ventajas frente a los fenómenos descritos por el multiculturalismo y el interculturalismo, en el acto de reflexionar sobre la diversidad y el contacto entre múltiples culturas. El escenario del entrelugar constituye en la dinámica intercultural una forma de conjunción del deseo de los sujetos migrantes de amparar sus identidades culturales y la quimera del lugar de llegada de erigir una nación a partir de la convergencia cultural. No obstante, para Bern, el multiculturalismo y el interculturalismo son proyectos políticos e ideológicos con propósitos integracionistas. Por lo tanto, difieren del transculturalismo en la medida en que éste aparece vinculado especialmente a la interpretación de las fricciones entre culturas distintas con estatus diferentes. Es por ello que los dos primeros modelos multi e inter de disposición de culturas desiguales son para Bern insuficientes en estos momentos en los que los tránsitos entre culturas establecidas se han desarrollado considerablemente en escenarios intersticiales complejos. Los intercambios y los procesos de hibridez entre comunidades culturales discordantes son cada vez más confusos y ambivalentes. Permítame citar a Cila Bern de un texto del 2003 en portugués y disculpen mi pronunciación. O conceito de transculturação e de transferências culturais parece ser o que mais se adapta à realidade da condição pós-moderna, na qual há trocas, intercâmbios, perdas
e ganhos nas passagens de uma cultura para outra, gerando de origem quanto da cultura de chegada. En la dinámica transcultural juega un papel preponderante la implosión de los modelos binarios, como civilización-barbarie, cultura de origen, unidad nacional, extranjero, autóctono, etc. Así, en estos modelos se producen transgresiones, desvíos y dislocamientos significativos. De ahí que para enfrentar el dinamismo del proceso cultural, de las constantes fusiones e imbricaciones, urge abrir el horizonte de la reflexión al reaprovechamiento de los vestigios culturales de procedencias diversas en perspectiva transcultural. Esto supone, para Bern, elegir los senderos de la reciprocidad en las relaciones culturales, para garantizar la productividad de los intercambios y de las hibridaciones. El auge de los flujos migratorios y por ende la intensificación de las interconexiones culturales globales ha favorecido las estéticas en tránsito, los textos fronterizos y las literaturas desterritorializadas. Así, las estéticas y las literaturas desterritorializadas se abren y expanden en sí mismas en el acto de compartir territorios unas con otras y de propiciar interferencias lingüísticas y culturales importantes. Al mismo tiempo, se reterritorializan en un proceso de recomposición de sus territorios. Surge la interrogante: ¿cómo nombrar a las literaturas emergentes surgidas de los tránsitos territoriales, los desplazamientos lingüísticos y las movilidades culturales? Posicionarse en un lugar fronterizo implica estar dentro y fuera de los límites culturales y adoptar una actitud en tránsito. El mayor desafío que se nos presenta tiene que ver con la problematización del lugar movedizo desde el cual el relator performer habla. La dinámica transcultural actúa de modo rizomático en la medida en que transferencias culturales se multiplican, adquiriendo en las literaturas desterritorializadas formas imprevisibles. Es así como todas las culturas están conectadas por un mismo rizoma. Los flujos culturales se movilizan en direcciones insospechadas y se extienden en todos los sentidos en diálogo transcultural. En este sentido, nos interesa dar cuenta de las especificidades enunciativas y el proceso de performatización de las voces dislocadas en los escenarios intertransfronterizos representados en Mar Paraguayo de 1992 del escritor brasileño Wilson Bueno y C del 2019 del escritor paraguayo Damián Cabrera. Damián Cabrera nació en Asunción en 1984 y se crió en el Alto Paraná. Es licenciado en Letras por la Facultad de Filosofía de la UNE y máster en Filosofía por la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo. Ha publicado antes de C del 2019 2 libros más: SH, Horas de Contar, del 2006, y Ciru, del 2012, que es ganadora del premio Roque Gaona. El segundo apartado en el que voy a desarrollar
la propuesta de trabajo que les vengo a presentar, lo he titulado Ahí, en el espacio intersticial del discurso fronterizo. Estamos ante dos novelas particulares en las cuales hallamos dos narradores performers en tránsito, que se desenvuelven en zonas fronterizas abiertas para poner en jaque el modelo de Estado-Nación. Wilson Bueno y Damián Cabrera se valen de estrategias textuales discursivas particulares. Ambos construyen sus textos a partir de una lengua desterritorializada que se reterritorializa en la escena del relato para que cada uno construye con sus propios recursos expresivos. En los espacios inconsistentes en los cuales estas narrativas se inscriben, las lenguas, las costumbres, los modos culturales y los territorios entran en contacto en un ahí, en el entrelugar de uno u otro lado de la frontera, atravesando las identidades nacionales. Las zonas ambiguas y conflictivas en las cuales se da la convergencia de elementos socioculturales y lingüísticos pertenecientes a tres culturas distintas, Mbiá guaraní, Paraguay, Brasil, en un mismo texto, es una recurrente en ambas novelas. C. 2019 de Cabrera. Consta de 83 fragmentos narrativos poéticos breves, que constituyen una suerte de capítulos como novela corta o poemas en prosa. La fusión de lo narrativo con lo poético se nos muestra como una primera zona simbólica de contacto en una trama híbrida de géneros literarios. En este sentido, tanto lo narrativo como lo poético se desterritorializan para alcanzar nuevas dimensiones en el texto en el cual se reterritorializan. C. de Cabrera. Los límites entre lo narrativo y lo poético son difusos, creando una urdimbre ambigua. El sesgo poético en C trenza una escritura indescifrable en la que la comprensión del lector se ve socavada por la continua conversión de las formas en la atmósfera enigmática en la que aparece inscrita la existencia de quien habla. La composición de los fragmentos narrativos poéticos breves en C se rige por el empleo de figuras de posición y de omisión que marcan el ritmo y la postura enunciativa de quien habla dentro del texto. Estas figuras distorsionan la sintaxis y acentúan la forma elíptica en el discurso del narrador performer. Como podrá verse, la forma en la escritura constituye una preocupación fundamental para Damián Cabrera. De hecho, para la escritura de C, el autor paraguayo se ha valido de los dispositivos que le ofrecen los teléfonos celulares y los blogs. Estas herramientas le han permitido explorar y experimentar con posibilidades de expresión significativas a la hora de plantearse la escritura de C. La novela corta, poema en prosa de Cabrera, se redimensiona en la pluralidad de los signos, a partir de una poética de la escritura en la cual el escritor performer escribe dibujando en la extrañeza. La escritura de Damián Cabrera nos inquieta por las figuras del silencio del lenguaje en tres dimensiones.
castellano paraguayo, guaraní paraguayo y portugués de Brasil. Estas lenguas son empleadas por el narrador performer en su condición de sujeto trilingüe. En C, la palabra reticente resulta de un fenómeno extrañamente opaco de la sombra del tiempo que silencia la misma escritura. Estamos ante una escritura de sombras como umbral del lenguaje de lo que está siempre por decirse, en un rumor de límites inusuales de lo que no ha sido en la elasticidad temporal de cada punto y seguido. Cito de la novela: llovizna y corta, madrugada indigerible en trozos por el paseo de gigantografías publicitarias, donde muy solo, yo, mi estar de una vez por todas, aunque no haya hora decisiva para mí, porque la vida me come, perezosa, en la calle desafío, circunstancia o sueño. En Ciru, novela del 2012, Damián Cabrera emplea las tres lenguas, el castellano paraguayo, el guaraní paraguayo y el portugués de Brasil, presentándonos capítulos enteros en cada una de estas lenguas y capítulos híbridos en los cuales usa las tres lenguas al mismo tiempo. En el caso de C, novela del 2019, Cabrera sigue usando las tres lenguas indicadas, pero prevalece en todos los capítulos el castellano paraguayo, y en ellos aparecen frases en guaraní paraguayo o en portugués brasileño para mostrarnos a un narrador performer que se cubre con el velo del lenguaje en un diálogo con el guaraní hablante y el portugués hablante que habitan en él. Cito de la novela: me alejo o doblo, me tiento por la plaza de los lapachos. Me humedo, e uma dívida de aluguel eu não paguei. La moto es luz, detrás de mí, delante es negra, detrás azul o blanca. Vamos, embora capé, por la calle sin acelerar muy fuerte hacia un baño lejos. Ellos debajo de un árbol, nosotros no. De todas las piernas que se abren, de todos los dobles sentidos, elijo uno. Su asiento por vía y apoyo, opaco el vestigio. Fin de la cita. Damián Cabrera, como Wilson Bueno, traduce las interferencias culturales en la triple frontera a partir de una escritura transgresora que se vale de un lenguaje productivo y literario. Cito de Cabrera del 2019, la novela. Comenzaste a pensar en otro idioma como si fuese el tuyo propio y comenzaste a hablar convencido de que las palabras fluían con claridad. Ya no necesito traducir, te dijiste. No es una forma de mi necesidad. Fin de la cita. La lengua fronteriza o portuñol salvaje participa de una dinámica de contrabando. En la triple frontera circulan bienes culturales y lingüísticos que se entretejen en la tela discontinua y sinuosa de mar paraguayo y C. A través de la traducción de esta lengua entreverada en las escrituras desterritorializadas de Bueno y Cabrera, se produce la resignificación de los sentidos diseminados ahí, como mecanismo de transposición en clave transcultural. Cito de un ensayo de Cabrera del 2014. El ejercicio de la mezcla, que quizás valga más como acto que por lo que se dicta en su decir, se asemeja a la posición del híbrido cultural en tanto actor político que confunde los artefactos de reconocimiento y discriminación. Así como la hibridez hace tambalear las posiciones,
de la autoridad colonial y de la contestación de la diferencia. Fin de la cita. El título de la novela corta Prosa poética de Cabrera adquiere la forma del símbolo químico del xenón indicado en la tabla periódica. Se trata de un gas incoloro, inodoro e insípido que se halla en la atmósfera en trazas y usado para crear los focos de luz blanca y azul violácea comunes entre los motociclistas. Asimismo, Cabrera alude a la etimología griega con los sentidos de raro, extraño y extranjero. Estos sentidos jugarán un papel importante dentro de la narración poética vinculada a un joven que realiza constantes viajes de Ciudad del Este a Asunción y hacia universos nocturnos en compañía de un motociclista a quien se va acercando de modo afectivo y con quien tiene una relación sexual ambigua. El joven protagonista de C experimenta múltiples formas de desarraigo, algunos físicos, territoriales, en un extravío por los espacios que transita, confusiones psíquicas, dislocaciones lingüísticas y desvíos discursivos como resultado de la hibridez de los géneros literarios en una suerte de novela corta, poema en prosa y crónicas de los viajes del protagonista que en un principio fueron pensadas como posibles textos para ser enviados en la forma de mensajes de texto. En C aparecen las huellas y los vestigios escritos de una voz silente. Los relatos cortos o poemas en prosa se conectan a partir de la intersección de un hilo narrativo con un plano de proyección de otros hilos a lo largo de la narración. En apariencia vemos cómo el narrador performer va dejando marcas en la escritura al desplazarse a una nueva posición. Los indicios que va dejando el narrador nos permiten inferir o deducir la existencia de algo extraño a sí mismo. Resulta de la imposibilidad de encontrar originales en su presencia-ausencia, ese simular estar presente en un instante ausentándose. El tejido de hilos narrativos entrelazados se despliega en la madeja y sus nudos. Tirar de los hilos narrativos en C forma parte del arte de tejedor-lector, quien al agitar una multiplicidad de hilos, estos se deslizan invisibles como el secreto del devenir tejedor que opera a través de la estrategia de lectura derridiana de la deconstrucción. Las tácticas o mecanismos textuales de Damián Cabrera en C trascienden los propósitos de quien produjo el texto o las intenciones que pretende manifestar el texto mismo. Como desliz textual nos empeñamos en emprender un viaje a través de la narración poética de Cabrera, para dar con los puntos silentes o ocultos, aquellos momentos de contradicción del propio sujeto que habla ahí, poniendo en tensión aquello que quiere manifestar y lo que está obligado a significar. Al poner al descubierto el sedimento, se logra llegar al sustrato, a aquello que el narrador performer dice, pero de lo que no es consciente o simplemente no quiso decir y se le escapó. La textura sinuosa y ambigua del discurso del narrador performer se resiste a ser comprendido. Nos arriesgamos a una lectura sospechosa como estrategia con la que se intenta sorprender al texto en sus zonas marginales fronterizas, como los dos puntos, los espaciados, los espacios vacíos, el uso de los puntos seguidos, las pausas y cortes, para nombrar, despojar, desapropiar, expropiar el espacio polifónico, ese espacio fronterizo atravesado, pospuesto, diferido,
La huella obliterada del tiempo en la inscripción del habla del narrador performance aparece como murmuración ininterrumpida del sentido. La figura en el umbral se convierte en la ausencia de quien inscribe su habla ahí, transformada en el símbolo C de lo que excede del adentro y se expande en un afuera sin deslindes. Cito de la novela. Llevo el olvido de mí hasta una sombra, donde me abandono. Invisible soy, las pelvis inclinadas hacia adelante. Para abrir hay dos significados. Noto, las piernas y orinar. Junto al carrito del panchero me dormí sin plata. Hay dos significados en un mismo acto, como un órgano con dos funciones. Es lo que descubro. Excretor. Hay felicidad en este hallazgo. Ahora subrayo. Hay en esta postura dos sentidos. El uno deseable, o ambos, para el pasaje. Fin de la cita. Tanto la protagonista narradora de Mar Paraguayo como el protagonista narrador de C hablan y escriben desde los dos puntos, abriéndose hacia un espacio intersticial en el cual se manifiestan sin ser dichos aún. Están instados ahí, en silencio e invisibles o no, lo que hace posible el hablar y el escribir de cada uno. Cito de Abad Cuesta, un texto del 2001, Poética del Instante. Ahí, en los dos puntos, en ese donde que ningún quien puede definitivamente ocupar, que cualquier quien está de continuo ocupando, tendría lugar el lenguaje y la ficción y la literatura, o para mejor matizar esas conjunciones, el lenguaje, la ficción y la literatura. Ahí, representa una unidad deíctica o mostrativa, simboliza el intersticio, ese espacio entre dos orillas, el entrelugar al cual se refiere Silviano Santiago, el tercer espacio aludido por Homi Bhabha en el lugar de la cultura, como resistente a la traducción, inexistente en otras lenguas, pero gracias al español puede decirse además aquí y allí. El espacio fronterizo está simbólicamente dividido por los enclaves de los dos puntos. El inciso de los dos puntos crea una dinámica fronteriza ambivalente. Aquí, cerca de quien habla en el presente de la enunciación, y allí, lejos de quien habla, ausente o distante del lugar de la enunciación. Esa zona indeterminada y de resistencia cultural se nos presenta exterior al aquí, del lado paraguayo, y al allí del lado brasileño. Asimismo, ajena a los límites de los espacios de movilidad de la narradora protagonista de Mar Paraguayo de Bueno, de su comunidad Mia-Guaraní al interior del Paraguay y a Guaratuba como lugar de llegada, y del narrador protagonista de C. de Cabrera, de Asunción a Ciudad del Este y de allá a Brasil, a través de la lengua misma. Las subjetividades fronterizas en ambos textos hablan en el locus de enunciación ambivalente del ahí, en el espacio contradictorio del entrelugar del discurso fronterizo, en escrituras espaciadoras e interiormente espaciadas. Cito de Abad Cuesta. Ahí es, significa, señala, indica un lugar, no aquí, no allí. El espacio intersticial indicado por el deíctico ahí de los dos puntos se sitúa en un lugar ambiguo que no es este del lado paraguayo ni aquel del lado brasileño. Resulta ser quizá
un espacio excedido como ubicuidad ilocalizable en permanente tensión e inquietante, ni presente ni ausente, no aquí, no allí, sino como tercer espacio o espacio intermedio. Mar Paraguayo, 1992. Nos narra aspectos del tránsito lingüístico y cultural de una indígena guaraní hablante que se desplaza de su asentamiento en Paraguay y vive en el presente de la Enunciación en la región fronteriza y turística paranaense de Guaratuba, del lado de Brasil, como la protegida de un hombre mayor. La historia trata del soliloquio de la maráfona, la mantenida, de moral distraída, según la expresión de Rocco Carbone, en un territorio transfronterizo trilingüe que se inicia a raíz de la muerte del viejo que la protegía, como un acto de exculpación del posible asesinato de éste. Consta de 3 capítulos: noticia, ñe'e, palabra alma, y añaretá, infierno. La estructura narrativa responde a una situación de enunciación específica, a través de la cual se ponen en evidencia ciertas formas de contención y contradicción del sujeto híbrido, inscrito en un escenario intersticial indeterminado. El capítulo Noticia actúa como preámbulo de lo que será el hilo conductor de la historia y representa las palabras clave para la comprensión de los hechos narrados a continuación. Cito de la novela. Un aviso. El guaraní es tan esencial en este relato cuanto el vuelo del párraro, los ciscos en la ventana, los arulios del portugués o los derramados nerudas en cascada nun solo suicidio de palabras anchas. Una el error de la otra, queriéndome tal vez acabe aspirando en este de signos a la urdidura esencial del afecto que se va en la cola del escorpión. No hay idiomas ahí, solo la vertigen de la lenguaje. Déjame que exista, y por esto cantaré de oído por las playas de Guaratuba mi canción marafa, la defendida del viejo, arrastrándose por la casa como un ser pálido y sin estufas, sufriendo el viejo hecho así un mal necesario. No, créanme, hablo honesto y fundo, yo no maté al viejo. Apreciamos de qué manera el sujeto de enunciación se posiciona en la escena del relato para mostrarnos el gesto de una identidad ambigua y vacilante empeñada en, cito, alcanzar todo lo que vibre y tine abajo, mucho abajo de la línea del silencio. Estos primeros enunciados de la narración se vinculan a un sujeto híbrido que experimenta un ansia por comunicarse, lo que lo lleva al contacto de lenguas. Habla así en guaraní, español y portugués. Mezcla su discurso con cada una de estas lenguas, más allá de las fronteras impuestas por la norma lingüística. Hibrida las lenguas en su uso, presentándonos una yuxtaposición de frases proposicionales a partir del empleo de artículos definidos y neutros hasta liberarse de las imposiciones convencionales de las lenguas por las cuales se desplaza. Se trata del guaraní paraguayo que migra y luego entra en contacto con el castellano argentino-paraguayo y después con el portugués de Brasil. Este lenguaje fronterizo no se adapta a ninguna lengua en sí. Nos llega una canción marafa de una presencia paradójica y fluctuante de rostro desdibujado. El efecto del contacto entre lenguas es metafórico. El sujeto de enunciación en Mar Paraguayo oscila permanentemente entre una u otra lengua en un devenir incierto e improbable. Esto pone en evidencia el triple desplazamiento cultural y lingüístico al que está sujeto la narradora protagonista. La lengua guaraní, lengua mítica,
Se entrelaza a la lengua vernácula, el castellano de la abuela argentina, y a su vez, estas se entretejen con la lengua vehicular, el portugués de Guaratuba, Brasil. Los procesos de desterritorialización y reterritorialización de los cuales da cuenta Mar Paraguayo constituyen actos vitales de transferencia a través de los cuales se transmiten, manipulan y transforman saberes sociales, memorias y sentidos de identidad como acciones reiteradas. Cito de Schechner, un texto del 2011. La conducta restaurada es yo comportándome como si fuera alguien más, o como si fuera además de mí mismo, o como si no fuera yo mismo, como en el trance. Pero este alguien más podría también ser yo en otro estado de ser o de existir, como si hubiera múltiples yo en cada persona. El segundo capítulo, Ñe, es el más largo de los tres y está dividido en varios subcapítulos distinguidos por un espacio de silencio e indeterminación. La protagonista se instala en el escenario de la enunciación a partir del deíctico yo. Cito: yo soy la maráfona del balneario. Acá, en Guaratuba, vivo de suerte. La enunciación se establece en la imposibilidad misma de su sujeto de hallar para sí un lugar acondicionado, para superar la compleja negociación de su localidad imprecisa, el lugar y el no lugar, ese estar y no estar ahí desde donde se habla. Esta experiencia contradictoria se articula a una urdimbre confusa de lo familiar y lo ajeno. La narradora, performer, personaje, nos expresa de manera esquiva y huidiza su historia de vicisitudes en la zona fronteriza a la que se desplaza. Su existencia marafa es una madeja de varices y cicatrices, enredada en una telaraña, siendo ahí lo que no podrá ser de ese lado de la frontera. Cito: un laberinto de arañas que van teciendo en las esquinas de la casa. Entramos en una vorágine de lugares problemáticos y lo que parece una certeza más tarde será un equívoco. Cito: ahora, en este momento, yo no sé qué hablar con su cara dura, rojos los óleos soterrados, estos que eran mis ojos. Lo ya dicho, lo entredicho, lo no dicho, lo encubierto en la confesión del sujeto de enunciación, traza una cartografía de cuerpos volubles como marcas enmarañadas del yo que, cito, extrañamente mudo en abrupta soledad. Estamos en presencia de un sujeto desarraigado, quien no podrá retornar a lo que fue su lugar de asiento en el sentido guaraní, su Tabaiguá, aldea natal. La melancolía se apodera de la protagonista y la sume en un profundo silencio que la carcome. Cito: el silencio rombudo rompiéndose, desplegándose, insistente, recorriente, casi mortal, la danza bruja de las horas, sin el alma del cururú, del catereté, añatemaguá, la danza en la sombra, el error sin dirección de lo lúgubre en los inviernos de mi niñez cativa, de los pueblos sin suerte ni destino. Casa antigua, mi tabá, mi tabaiguá. La narradora performer experimenta la pérdida de un objeto cultural, el tabaiguá, el asiento de los fogones, el asiento de la lengua, ñe.
Los distintos hilos del tejido de la singular tela de araña, ñandutí, ofrecen la posibilidad de vincularla a las diferentes situaciones que se entrecruzan en la propia vida. El acto performático del tejer es un ritual que emprende la protagonista para urdir las tramas filigránicas de su cotidianidad entreverada. Cito: tezo y tezo y tezo, telaraña ñandutí, rendados, renderá, imaginación fabril, higuera, hora, iguana, ñandurenimbó en la siesta. En las mallas del ñandutí se muestra el producto cultural híbrido del cual la narradora es testigo. La maráfona del balneario de Guaratuba dice en secreto lo que puede resultar en una morangú, una leyenda. Oculta en dicho secreto, espera llegar así a recoger lo diseminado a través de la escritura. Cito de la novela: escribo para que no me rompan dentro las cordas del corazón. Escribo noche y día, acosada, acabalada, así en el viento del balneario, en la cadencia triste de los inviernos de ahora. Escindida y abstracta, adopta la máscara de la maráfona, un rostro reflejado en el espejo, un estigma que no comprende. ¿Dónde quedó la palabra surucú, la convertida en colibrí, la que revela el alma? ¿Cómo deshacer el nudo que aprisiona el aibú, el murmullo de su ser guaraní? Es importante destacar en Mar Paraguayo un aspecto discursivo que incide de manera notable en el sentido de la historia que pretende narrar la protagonista. Este rasgo del discurso está relacionado con el empleo de los dos puntos antes de los subcapítulos que siguen a la página 42 y que ocupan el lugar de eso que aún no se ha dicho, lo que dice ser y no es la palabra alma. ¿Qué aparece a uno y otro lado de los dos puntos? Antes de ellos y después de ellos, detrás y delante de esta incisión, el intersticio, el entrelugar, la tercera orilla. ¿Quién habla y qué dice? ¿A quién atribuir esos dos puntos, esa apertura hacia lo dual, lo híbrido? Cito de la novela: acá me siento, ñandú, para urdir en el crochet, acá ñandú. Su opacidad de sentimiento, me siento, cinto, ñandú, o que va de secreta identidad entre estos dos cosas absolutamente distintas, arañas y escorpiones. La protagonista se metamorfosea en ñandú, araña, de este lado de los dos puntos. El lado de acá de la frontera, Guaratuba, Brasil. La peculiaridad de la tela en la práctica del ñandutí, blanco de araña, encaje de agujas, nos revela a la maráfona araña en su interior. El arácnido simboliza la fragilidad y el estado de vulnerabilidad que la protagonista experimenta del lado de acá, figurado por los puntos, los dos puntos, esa línea frágil de la telaraña en el desamparo de silencios largos y en sentido diagonal al abismo de su intimidad. La inestabilidad y la inconsistencia de los puntos móviles de la telaraña de la narradora protagonista se ponen al descubierto en la tela con la que urde su historia. Pero al mismo tiempo, esa transformación desvela los atributos creativos de ella en el escenario de su cultura. El tránsito simbólico de araña a escorpión, de escorpión a araña,
muestra el carácter dual y antagónico del personaje protagónico. Cito de la novela. Sí, los escorpiones del corazón, ñandú, accesos te pegan de todo, el bote ñandú, ocurriendo mortal, sobrevivimos en tanto, mismo pescoso avestruz, ñandú guazú, enfiado en la arena, ñandú, ñandutí, telaraña, el crochet de punto a punto se contorciéndose, corola, ramificación de pelo y línea, lento anunciándose la floriña, más florita, más michí, ñandutimichí, casi invisible, milagro, simulacro, ñandú, espejo de Dios, ñandú, mil alguna vez solitaria ñandutí, la aguja como un oscuro deseo de sangre y muerte, el viejo a cada segundo más viejo, el niño como pueden ser tan verdes, joví, joví, los ojos del niño con su miríade de puntos verdes, haciendo la pigmentación. Yo vi, mi desespero fue mayor que la noche sisiada del balneario de Guaratuba, donde me oigo morir. La maráfona, como una pasajera en este mar, la mar, Paraná, Pananá, ñandutí, que se compone de una lanzada cazando a otra lazada, el gesto siempre repetido. El escorpión, familia de los arácnidos como la araña, representa entonces las fuerzas maléficas, peligrosas y por tanto destructivas que el sujeto en tránsito adquiere en el nuevo escenario. En este sentido, con esta puntuación se inscribe ese lugar de la enunciación de la maráfona, que no es este ni aquel, localidad que no tiene lugar, un espacio de inmediación tensa e inquietante, ni presencia ni ausencia, no aquí, no allí, no de un lado ni del otro de las fronteras lingüísticas y culturales implicadas en el relato. En los dos puntos, yo no dice en el entrelugar, es pura dilación, cómplice, deudor de un discurso que no acaba de revelarse. El nuevo contexto en el cual se imprime el habla de la protagonista se configura a partir de una escisión enunciativa. El yo pronominal del enunciado y el sujeto de la enunciación en un escenario contradictorio y equívoco, la articulación de la hibridez fronteriza, la invisibilidad de quien habla en el lugar de su ausencia. Yo. Ahí es un anclaje movedizo en el cual la narradora performer de Mar Paraguayo vive en estado melancólico y experimenta una existencia extraña y heterogénea. La tercera parte titulada Añaretá, infierno, funciona como el epílogo de la novela. En este escalofón, el sujeto de enunciación nos declara el sentido infernal de su existencia marafa. Cito: no fuera mi vida marafa y yo sería igual que las otras, igual que todas, a todas ellas, estas señoras tan planos de felicidad y que solo se socorren de los médicos, solo se socorren de ellos cuando su presión arterial va a la casa de lo insoportable. Así de este modo, es mucho difícil vivir. Tecobembiquí, Tecobepá. Asimismo, nos habla de ese mar inconmensurable, abierto, el abismo de agua y espuma que es ella. Cito: mi mar soy yo, ya. Por otro lado, la narradora nos presenta la confesión de lo inconfesable, la confusión del asesinato o no del hombre mayor con el que ha convivido
y su misteriosa relación con el chico con el cual engaña al viejo, tal como es llamado por ella. Cito: ¿quién dice que lo maté? Pero ahí comienza y no empieza el infierno. Añareta, la cosa añarete magua. ¿De qué hablo más? Do que refiero al viejo es más alto grado, mucho más. El viejo, yo lo dice, era un traste que hacía mi vida harta y farda. La narradora personaje, a través del acto confesional, intenta transformar su incapacidad para comunicarse y el vacío melancólico que padece. Lo que confiesa juega, pone en perf, al momento de decir o pretender decir la verdad sobre algo que encubre. En su confesión, la narradora performer se desdobla en otra que habla a sí misma en la medida en que se dirige a sus confidentes. En su habla silente ella se pliega sobre sí misma, se desdobla a sí misma en su propio desdoblamiento. Así, en el acto de poner al descubierto lo que la atormenta, paradójicamente pone capas complejas a aquello que oculta. A su vez, esta ambigüedad del decir pone en juego aquello sombrío y oscuro de su ser marafa. El cuerpo de la maráfora del balneario de Guaratuba genera su propio relatum. Cito: soy mi propia construcción y así me considero la principal culpada por todos los andaimes derruidos de mi proyecto esfuerzado. ¿Se llegaré a mí? No sé y me percibo, de lo mejor modo, escribiéndome aún que esto me custe lancetadas en el ovario y el pulsar de una vena azul cerca del corazón. La protagonista de Mar Paraguayo posee un cuerpo con un principio pasivo en lo oscuro y lo confuso. Así, la narración ñandutí se convierte en una madeja patética de múltiples, discontinuos y enmarañados tejidos, a través de la cual se ponen de manifiesto secretamente las experiencias dolorosas de la protagonista, sus nostalgias de la cultura de origen y su inmolación cotidiana a la soledad. A modo de conclusión, los sujetos de enunciación en Mar Paraguayo y en C se instalan en los dos puntos. Están por venir, no aquí, no allí, en un espacio ambiguo en el cual no son ni están presentes ni ausentes, pues no llegan a ser ni lo uno ni lo otro, ni estar de un lado ni en el otro de las fronteras. Estos sujetos fronterizos no se inclinan ni por uno ni por otro lado, ya que no llegan a formar parte de una ni otra orilla. Solo pueden hablar ahí en sentido figurado, desdiciéndose a lo largo de la narración a partir de una puntuación que aplaza sus existencias silentes. Cito de Cuesta: quien habla ahí no puede decirse en este o en aquel lugar, porque ahí donde habla no tiene lugar, está viniendo desde no aquí, no allí. Fin de la cita. ¿Quién habla ahí en ese emplazamiento y aplazamiento donde el testigo está diciendo yo hablo ahí? Quien dice hablar ahí lo hace en calidad de testigo de una experiencia en el umbral del silencio. En las novelas de Wilson Bueno y Cabrera, quienes leen, escuchan e interpretan comparten de alguna manera la condición en devenir de la tercera orilla, de quienes fungen como testigos
de una experiencia fronteriza compleja y enigmática en mar paraguayo de Bueno y C. de Cabrera. Ahí, en cuanto dilación desde lo presente y ausente, no posee un lugar en sentido estricto. Es la persistencia de un tercero, la tercera orilla del río, en la metáfora de Guimaraes Rosa. Inclusión y exclusión de aquí y de allí, sentido paradójico de un lugar vacío e ilocalizable. Los seres de la dilación ahí, en mar paraguayo de Wilson Bueno y C. de Damián Cabrera, no pueden estar del lado paraguayo ni del lado brasileño, sino como devenir inminente de la presencia y la ausencia de quienes permanecen invisibles en el umbral del silencio, como advenimiento y aplazamiento en el espacio infundable e ilimitado del intersticio, en algún lugar o en ningún lugar donde es posible estar, tal como nos muestra Heidegger en Ser y Tiempo, a propósito del sentido de Dasein, esa forma de ser ahí o estar ahí, como una imposibilidad, pues nadie puede ser o estar ahí. Los códigos lingüísticos y culturales de las lenguas y las culturas en movimientos se encuentran en permanente tensión en Mar Paraguayo 1992 de Wilson Bueno y C. 2019 de Damián Cabrera. La voz enunciativa multiforme e indeterminada del narrador, escritor, performer en C. de Cabrera pone en movimiento la trama de la escritura, la ficción y la narración poética. Por su parte, la incisión mediadora entre uno y otro lado de las fronteras reales y simbólicas en Mar Paraguayo de Bueno indican esa movilidad de la protagonista en un espacio que no está ahí, sino como lugar intersticial desde donde se esfuerza por comunicarse. En Mar Paraguayo y en C, los dos puntos señalan el desvío y la errancia de quienes se empeñan en interpretar a través de la escritura lo que queda detrás y delante de esta significativa incisión. La experiencia de la desterritorialización, el desenraizamiento y la pluralidad conducen al sujeto en tránsito a sentirse dislocado en lo cotidiano, al mismo tiempo que excluido e incluido. En ambas novelas se produce un discurso oscilante y descentralizado de sujetos de enunciación situados de forma múltiple en zonas de contacto lingüístico-cultural. Muchas gracias, ha sido un honor.